Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más y vamos a ver dónde nos quedamos la semana pasada. Si hacemos un poquito de memoria, la semana pasada estuvimos viendo pues algunas de las cosas que no están del todo muy bien en, bueno, en los diseños de las diferentes placas comerciales que hay y sobre todo de esas placas que vienen de China. En la semana pasada, si recordamos, estuvimos viendo el efecto que tienen las inductancias parásitas que tiene tanto la cama caliente como los cables que conectan la cama caliente a la placa, y también estuvimos viendo el efecto que tiene la resistencia, o mejor dicho, la inductancia que tienen las resistencias del hot end. Esta semana lo que vamos a ver es cómo se puede arreglar y qué se puede hacer con las placas que ya tenéis. Así que si os interesa este pequeño espacio, quedaros conmigo un ratito y vamos a ver cómo lo resolvemos. Bien, a modo de recordatorio de la semana pasada, quiero que hagamos un poquito de memoria y el circuito básico que tenemos en prácticamente todas las placas comerciales, ya sea la Sanguino, ya sea la Rams o ya sea Rambo, por ejemplo, por mencionar algunas de las placas un poquito más económicas, es prácticamente este diagrama que tenemos aquí, donde por un lado estábamos emulando lo que eran las inductancias parasitarias de los cables, por otro lado estábamos emulando la inductancia parasitaria, en este caso de la cama caliente. A modo de recordatorio, lo que estuvimos haciendo era medir las tensiones en este punto y también estábamos midiendo la corriente en este punto. Este punto de aquí, la tensión resulta interesante, más que nada porque bueno, los FETs tienen ciertos límites de tensión máxima, y la corriente en este punto porque esta es la corriente que va a tener que suministrar o recibir lo que es la pata del microcontrolador, el pin del microcontrolador que está básicamente pilotando este FET. Si recordáis, la semana pasada, pues en lo que eran las tensiones de nuestra que veía nuestro FET, pues podíamos llegar a unos picos de hasta 115 voltios, como podéis ver aquí, y la corriente que tendría que proporcionar o suministrar el microprocesador o uno de los pines del microprocesador, pues podría llegar casi a 5 amperios, como podéis ver aquí. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente es cómo funcionan los FETs, en este caso los FETs de canal N. Vamos a ver ahora cómo lo podemos resolver. Y para resolverlo, pues he montado otra pequeña simulación, y en este caso, esta es un poquito la respuesta a las cosas que realmente deberían haber ido en los diseños de estas placas. Fundamentalmente, y quizás lo más importante, es este diodo de freewheel para poder, digamos, descargar o poder efectivamente sí descargar esa corriente que va a empezar a generarse, o mejor dicho, esa tensión que va a empezar a generarse en cuanto se contrae el campo magnético que hay en este elemento de almacenamiento, que es básicamente una inductancia. Y vamos a ver en breve el resultado que tiene poner este diodo de freewheel. Vamos a darle a nuestra simulación y una vez más lo que nos vamos a fijar es en esta tensión de aquí. Y fijaros muy bien en la diferencia que hay. Vamos a hacer un pequeño zoom en esta zona y fijaros qué gran diferencia. Aquí, por el mero hecho de haber puesto este diodo, lo que estamos observando es que la tensión en este punto ya no es tan sumamente abrupta, que llega hasta prácticamente los 105 voltios, sino que llega
aproximadamente pues a esos 13 voltios. A ver, vamos a medirlo. Ahí en ese pico 12,73 aproximadamente. Por otro lado, vamos a medir la tensión que habría, vamos a añadir la corriente que habría en la resistencia R2. Y R2 aquí está. Y esta corriente podréis ver que ha disminuido sustancialmente con respecto a la otra. Fijaros, escasamente 5 miliamperios. Aquí tiene un pico de, bueno, pues básicamente de 5 miliamperios, pero durante un periodo de tiempo muy pequeño, unos pocos microsegundos. Gran diferencia, ¿verdad? Eso opino yo. Bueno, aquí ahora quizás habría que ver qué es lo que sucede con este transistor. Y para ello voy a añadir un plano adicional. Vamos a ver, vamos a añadir otra gráfica y lo que vamos a ver es qué corriente circula puntualmente por este diodo. Evidentemente, de alguna forma, esta corriente que se genera aquí tiene que circular a través de este diodo directamente a la fuente, ¿no? Vamos a verlo. Si observamos aquí, efectivamente, aquí tenemos esta corriente, este pico de corriente, y vamos a colapsar un poco la imagen para que se vea bien. Aquí tenemos los puntos de conmutación y podéis ver cómo en este momento por ese diodo y de forma puntual pues pasa una corriente de aproximadamente unos 3,7 amperios. ¿Y durante cuánto tiempo? Pues durante relativamente poco tiempo, vamos a verlo. Básicamente durante un periodo de tiempo de, a ver, lo suyo sería aproximadamente por aquí, durante 1,7 microsegundos. Y os preguntaréis, bueno, pero el diodo ese diodo puede realmente asumir esa corriente. Bueno, pues la respuesta es muy sencilla. Vamos a echarle un vistazo al datasheet y veremos qué es lo que nos dice. Si vamos al datasheet de ese diodo, lo que podemos ver es que ahí va, acepta algo así como 0,5 amperios. Pero que no puede ser, no puede ser. Vamos a ver. Vamos a mirar con tranquilidad porque evidentemente 4 amperios, casi 0,5 amperios no es lo más adecuado. Veamos aquí un poco las especificaciones. Si nos fijamos, la corriente que puede circular por este diodo en continuo es de 5. Efectivamente, es de 500 miliamperios. Pero si nos fijamos en la corriente de pico con una sinusoidal de 60 Hz, esos picos pueden llegar a ser de 5,5 amperios. Por lo tanto, como podréis ver, nuestro diodo está trabajando perfectamente y no estamos estresando la pieza. Bien, pues relativamente sencillo, ¿verdad? Ver cómo podríamos haber arreglado esto. Por un lado tenemos este diodo de FreeWheel por aquí y por otro lado lo que hemos hecho ha sido aumentar la resistencia que tenemos para, digamos, la resistencia de base de este transistor. ¿Qué sucedería si ahora mismo, en vez de poner un K, dejamos esto en lazo abierto? 0,000
0,1. Bien, igual que lo teníamos antes. Vamos a darle al Run y vamos a fijarnos. Aquí ya está viniendo la simulación tan ricamente. Y ahora lo que realmente nos va a interesar es ver qué efecto tendría dejarlo como está y además teniendo en cuenta ese diodo de freewheel. Bueno, pues básicamente aquí podremos ver, vamos a hacer un zoom más amplio, podemos ver que aquí sigue habiendo unos picos de tensión, mejor dicho, de corriente bastante abruptos. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que lo veáis, un poquito más abruptos para lo que sería la corriente que debería proporcionar el microprocesador o aceptar el microprocesador. ¿Esto es bueno? Pues realmente no es muy aconsejable estresar de esta forma el microcontrolador. ¿Por qué? Bueno, pues por un lado nos va a introducir bastante ruido en todo lo que son los IOs de nuestra placa. Por otro lado, estos picos también se van a colar en todo el bloque analógico, con lo cual vamos a tener pues ciertas lecturas erráticas. Y por otro lado, estos picotazos de corriente, bueno, pues tienen que salir de algún camino de baja inductancia, de baja inductancia, o mejor dicho, con una resistencia muy baja, y de ahí pues entrarían en juego los condensadores de desacoplo. Si la estrategia de desacoplo no está bien hecha, pues lo que vamos a tener es mucho ruido en todos los raíles. ¿Podrían fastidiarse el microcontrolador? Pues sí, seguramente también podría fastidiarse. Vamos a ver, y por último, en este vídeo de hoy, vamos a ver qué sucedería si mantenemos aquí la resistencia de 1K y nos cargamos en este punto, vamos a cargarnos este diodo del camino. Corremos la simulación y aquí tenemos ya un poco, bueno, pues toda la información. Voy a borrar esta pantalla porque si no, no va a estar muy allá. Y básicamente lo que me interesa que veáis son los puntos originales que teníamos. Por un lado, la tensión en este punto y como podréis ver, solamente con esta resistencia, la tensión que hay en ese punto ha bajado sustancialmente. Vamos a verlo. Fijaros. Fijaros qué gran diferencia. Solamente por introducir esa resistencia, lo que tenemos aquí es una tensión de pico de unos 20 voltios aproximadamente. ¿Y eso por qué? Bueno, pues básicamente lo que hemos hecho ha sido reducir la velocidad con la que esta inductancia se descarga. Podemos ver igualmente, si añadimos aquí otro plano, también podemos ver esta corriente que circula por aquí. Y aquí la tenéis, chicos. En este caso se sigue manteniendo estos 5 miliamperios, ¿de acuerdo? Aunque la forma de onda que tiene, pues tiene aquí ciertas oscilaciones que, bueno, al final pues van a ir a parar a los raíles de alimentación. Bien, pues como podréis ver, fijaros qué cosa más sencilla haber resuelto este circuito. Y ninguna de las placas que hay a día de hoy comerciales, pues básicamente tienen esto en cuenta. ¿Y por qué? Pues no lo sé, pero desde mi punto de vista es un gran fallo de diseño. Y este fallo de diseño al final lo pagáis vosotros. Lo pagáis vosotros porque o bien se os va a ir fastidiando este FET o, lo que es peor, se os puede fastidiar completamente lo que es el microcontrolador.
Bueno, ya para ir concluyendo, quería que vieseis un poco los esquemáticos que hay de las diferentes placas. En este caso he seleccionado la Sanguino Lulu, la RAMS y la Rambo, para que veáis que no es ciencia ficción. Vamos a ir primero a ver un poco cuál es el esquemático que tenemos en la Sanguino, y aquí, como podéis ver, pues evidentemente tenemos directamente el transistor, al que le llega, digamos, la señal de un GPIO del microcontrolador, y ningún diodo de freewheel. Vamos a ver, por otro lado, las RAMs. Y las RAMs, pues podemos ver prácticamente lo mismo, el mismo esquema, el mismo diagrama, y parece que ha sido algo vírico. Aquí la diferencia es que han puesto una pequeña resistencia de 10 ohmios, y bueno, esa resistencia efectivamente lo que va a hacer va a ser atenuar sensiblemente la velocidad con la que se va a descargar esa inductancia, y por otro lado va a proteger lo que es el pin del microcontrolador. No mucho, porque por aquí aproximadamente tendrá unos picos, yo calculo que aproximadamente de unos 500, 600, incluso tirando a 700 miliamperios. Eso sí, han puesto aquí un diodito muy mono, justamente para que no hace absolutamente nada, simplemente se enciende cuando se conmuta este IO. Vamos a ver la Rambo, a ver si, no sé, han mejorado alguna cosa por aquí, alguna cosa que por lo menos no fastidie nuestra placa. Y aquí en la Rambo, pues como podréis ver, es prima hermana de la Sanguino Lulu, donde tiene 10 ohmios en la resistencia que, digamos, va a la base del transistor. Y poco más, otro diodito por aquí para un LED muy mono, para, bueno, pues para poder ver que la cama está encendida, apagada, o incluso el heatbed. También he seleccionado una AFTIG, que es otra de las placas que también están sonando por ahí un poquillo, y quería que os fijaseis que efectivamente, o sea, tienen exactamente el mismo problema. Vamos a echarle un vistazo, que debe de andar por aquí. Efectivamente, aquí tenemos, aparte de la maraña que hay aquí en este, digamos, en este FET, bueno, pues podemos ver que efectivamente ni diodo de freewheel y ni mucho menos digamos, una triste resistencia para que este transistor y el pin de nuestro microcontrolador esté protegido. Si recordáis, en el vídeo anterior también comenté que había otros dos fallos graves de diseño en lo que es, por ejemplo, la RAMS e incluso la Sanguino Lulu, y los vamos a ver ahora rápidamente a continuación. Bueno, pues ya lo habéis visto. Como comentaba, estas placas pues también tienen su pequeño inconveniente y otro de los grandes fallos de diseño. Uno de los grandísimos fallos de diseño es básicamente la proximidad que tiene este condensador de bypass, y la proximidad que tiene a estos elementos calefactores. Estos elementos calefactores, bueno, pues en este caso le tuve que cambiar los transistores que venían de serie porque eran una auténtica porquería, y los subí a unos que desde mi punto de vista, bueno, pues deberían ser suficientes. Estos transistores en concreto, digamos que tienen digamos una RDS-on de muy baja a 5 voltios, no como la mayoría que montan, que es a 12 voltios. Si la tensión de la base del transistor es de 5 voltios y el transistor está especificado a 12, lo que va a suceder es que esa resistencia que va a ofrecer este transistor es mucho mayor. Mucho mayor, ¿qué quiere decir? Pues básicamente que se va a calentar mucho más. Ni más ni menos. Con lo cual,
Aquí tenemos un foco de calor importante. Aquí tenemos un condensador electrolítico. Lo que va a suceder es que con el paso del tiempo este condensador electrolítico se va a secar y no va a hacer su función de bypass. Poco más. El otro problema, los transistores que suelen montar estas placas, tanto en este caso esta Sanguinolulu como una RAMS o una Rambo, si vienen de China, el 99% de las placas, porque a todo el mundo le gusta comprar barato, pues lo que va a suceder es que estos transistores van a montar los que les dé la gana al fabricante. Y lo que les dé la gana es el transistor más barato que hayan podido encontrar. ¿Cuál es el resultado? Bueno, pues el resultado será que perderéis muchísimo tiempo escribiendo los posts en los distintos foros diciendo, ¡ay! ¿Y por qué no me funciona? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué se me calienta tanto? ¿Por qué se me ha derretido? Fijaros aquí cómo, incluso a ver si le cojo el ángulo, fijaros aquí cómo he tenido incluso que reforzar esta línea porque esta placa o estos transistores están conmutando más de 12 amperios. Mucho cuidado con eso. Al final, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, pues uno, que se va a quemar, se van a quemar los conectores, se van a quemar las diferentes pistas, se van a chicharrar estos transistores y el resultado será el que voy a hacer yo ahora. Esta placa, la RAMS, la Rambo y todas estas que vienen además de China, no valen para absolutamente nada. Y lo mejor que podéis hacer con ellas, ¿sabéis lo que es? Al cubo de la basura. Bueno, pues ya lo habéis visto, la magnífica electrónica que introducen pues muchos vendedores online y todo buscando recortar precios. Lo que me parece realmente triste es que además introduzcan este tipo de electrónica por el mero hecho de ser barata en kits, que los introduzcan en máquinas comerciales y en este tipo de sistemas que al final pues resultan ser pues un equipo relativamente caro y que al final pues el que paga el pato es el consumidor final. El pato al final lo termina pagando pues esa persona que se ha comprado con mucha ilusión esa máquina y que al cabo del tiempo o justo cuando la monta le ha dejado de funcionar o en la vida le funcionará. Frustraciones por un lado, frustraciones por otro y siempre me ha parecido un poco triste que se vendan este tipo de productos sin conocimiento de causa. Sobre todo, pues, bueno, cuando estamos conmutando corrientes de hasta 12 amperios. ¿Qué más puedo decir? Bueno, 12 amperios da suficiente como para que vayáis considerando en aumentar la prima de riesgo y contra incendio de vuestras casas o que podáis invertir, pues yo creo que en un extintor. Bien, hasta aquí quería llegar en este pequeño vídeo de los problemas que os vais a encontrar con este tipo de electrónica, seguro, 100%. Y si os ha gustado, pues darle un gran thumbs up en YouTube y poco más, distribuidlo, compartidlo con vuestros colegas. Hasta la próxima.